ahora tenemos el siguiente ponente, Carlos Molperceres, que tiene un título muy sugerente, tan sugerente que no sé qué decir, así que nos lo explique No sé, él. ¿se me oye? ¿Sí? ¿Está bien el micro? Sí. Bueno, seguramente os preguntaréis por qué el título de esta charla y posiblemente os penséis que podría el contenido tener algo que ver con esto. A lo mejor también pensabais que podía salir yo en camiseta de tirantes dando salsita, pero no. No es la idea, os voy a evitar ese espanto. Pero la idea del título de la charla no tiene que ver con Bohemian Rhapsody, sino que tiene que ver realmente con la etimología de la palabra rapsodia. Realmente rapsodia hace referencia a una canción hecha a trozos, hecha a pedazos, y yo creo que es una bonita forma de presentar lo que representa la tecnología láser en ciencia y tecnología actual. El impacto impresionante que ha tenido la tecnología láser en cualquier ámbito científico-tecnológico viene dado fundamentalmente por aplicaciones totalmente diferentes y que representan los diferentes patrones rítmicos, las diferentes líneas melódicas que realmente definen lo que es la rapsodia musicalmente. Hay miles de aplicaciones de esta herramienta y algunas de ellas han cambiado literalmente ámbitos de aplicación como la medicina. Hoy en día la diagnosis, la prognosis, la terapéutica es impensable sin sistemas láser. Han cambiado nuestra forma de comunicarnos, bien sea por medios guiados, por fibra óptica o con comunicación a distancia, sin medio material que lo transmita. Han cambiado la forma en que observamos el mundo. Los sistemas de espectroscopía de emisión y absorción basados en láseres nos dan información de nuestro planeta que antes desconocíamos completamente. Van a cambiar también en el futuro cómo utilizamos los ordenadores. Posiblemente la computación cuántica utilice también tecnología láser en algunas de esas aproximaciones. Y no solo eso, sino que nos han ayudado a entender mejor la vida. Esa herramienta que veis ahí a la derecha es lo que se llama un citómetro de flujo, una herramienta que separa células, que las clasifica. Se inventó hace 40 años en Stanford y ha cambiado de forma absolutamente completa el mundo de la biología molecular, la bioquímica y la medicina translacional. Bueno, nosotros no nos dedicamos a ninguno de esos campos, pero lo que quiero presentaros es qué hacemos en el centro láser. ¿Para qué se usan los láseres en industria y en un campo concreto de la industria que es el procesado de materiales? Que es lo que hacemos allí los investigadores y los estudiantes que colaboran con nosotros. Y me gustaría invitaros, si os interesa este ámbito tecnológico, a que vengáis, que hagáis vuestro TFG, vuestro TFM, ¿por qué no vuestra tesis doctoral con nosotros? Y nos ayudéis a poner alguna línea melódica adicional a esta canción. Bueno, pues realmente las aplicaciones industriales del láser nacen a la vez que el propio láser. Ese señor que hay arriba es Theodore Maiman y en el año 60 construye el primer láser en Hughes Aircraft, en California. Inmediatamente empiezan las primeras aplicaciones industriales. De hecho, aunque él hizo contribuciones importantes, parafraseando a Newton, se aupó en hombros de gigantes para conseguir hacer el primer láser. Esos gigantes eran los señores que tenéis abajo, Prokhorov, Basov y Charles Townes, que han muerto hace pocos meses, que recibieron el Premio Nobel de Física en 1964 por sus contribuciones a la optoelectrónica que permitieron construir el primer láser. Pero ellos sí que se auparon para esos desarrollos en los hombros del auténtico gigante de la ciencia del siglo XX, que es este señor de aquí que también conocéis, sin duda. Sin él hubiera sido impensable tener hoy en día láseres, porque sentó en los primeros 20 años del siglo XX las bases teóricas que permitieron posteriormente el desarrollo tecnológico de la optoelectrónica tal y como la conocemos. De hecho, él es el responsable de explicar el fenómeno que da lugar a la emisión de luz tan especial que produce una fuente láser, que es la emisión estimulada. Sabéis todos que láser es un acrónimo en inglés de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Pues ese fenómeno de emisión estimulada lo explica Einstein muchísimos años antes de que esta herramienta estuviera disponible para utilizar. Pero os decía que iba a hablar de aplicaciones de los láseres y aplicaciones industriales. La primera aplicación industrial de los láseres fue el taladrado. Se utilizaba para taladrar cosas. Y os voy a contar una pequeña anécdota al respecto.
Cuando se hacen los primeros láseres, los detectores de radiación óptica que habían no estaban pensados para soportar tanta densidad de potencia y se rompían. ¿Cómo medía la potencia de un láser los pioneros de este campo tecnológico? Taladrando hojas de afeitar. Cogían gilets y contaban cuántas taladraban. Que mi láser taladra 10 gilets y el tuyo 5, el mío es más gordo. Esa era la consecuencia, ¿vale? Luego los detectores eran ojos de gilet. Una sencilla anécdota que se vuelve realmente en una paradoja cuando no muchos años después es ese fabricante americano el que saca completamente de mercado a toda su competencia haciendo esto, metiendo 2 hojas de afeitar en el mismo bastidor que su competencia solo metía una. ¿Y cómo lo hace? Sustituyendo el proceso de soldadura de resistencia de las cuchillas al bastidor por soldadura láser. La carga térmica en el proceso de unión es mucho menor, se puede reducir el espesor y el ancho de la cuchilla y donde antes cabía una, ahora caben 2. Todos los que sois usuarios de estos sistemas sabéis que uno se afeita mucho mejor con 2 hojas que con una. Ahora ya hay 3, 4, 5, bueno, cuando n es mayor o superior a 5, la verdad yo es que no observo diferencia, pero ahí siguen introduciendo más y más cuchillas de afeitar en el mismo bastidor y todas están soldadas con láser. Bueno, pues es el primer ejemplo de aplicación disruptiva, de ventaja de mercado de la tecnología láser en entorno industrial, uno de los muchos que hay. Luego, posteriormente, de las primeras aplicaciones, la verdad es que se ha diversificado muchísimo el láser de la industria. Ha habido hitos concretos que han ido marcando su evolución. Primero se integra como una herramienta más en las máquinas de herramienta convencionales. Luego aparecen las aplicaciones híbridas, por ejemplo, la soldadura híbrida láser arco, que coge lo mejor de los 2 mundos. Posteriormente aparecen nuevas evoluciones de las fuentes láser, que las que hablaremos luego, que cada vez dan mejores prestaciones y se pueden utilizar para más cosas. Y por resumirlo en palabras del director del Instituto Fraunhofer de Técnica Láser de Aquisgrán, que es el instituto de aplicaciones industriales más importante de Europa, hoy en día encontramos láseres en producción from chips to chips. No hay ningún ámbito industrial donde no se utilicen láseres para fabricar. Bueno, pues yo lo que quiero presentaros es, aparte de las aplicaciones que ya conocéis, las que hacemos en el centro láser. Por supuesto, conocéis la aplicación de corte con láser, de soldadura con láser. Ahí se están soldando elementos estructurales de un Airbus 320. Por supuesto que también se pueden hacer tratamientos superficiales, temple con láser, con ventajas frente al temple con horno o al temple por inducción. Y si hablamos de un proceso de fabricación que hoy en día esté muy de moda y que nos muestre cómo va a ser el futuro de la fabricación, ¿cuál es? La fabricación aditiva, la manufactura 3D. Pues que sepáis que el estado del arte, lo que marca hoy en día el estándar de calidad en fabricación aditiva, está hecho con láser. En ese vídeo de la derecha veis un proceso que se llama Selective Laser Melting. Lo que se hace es depositar una capa de material en polvo, se enfoca un haz láser y se sinteriza localmente generando un voxel que capa a capa va conformando la pieza que estáis fabricando. De hecho, cuando se lanza la iniciativa de Industria 4.0 y se elige una tecnología que sea representativa de una herramienta de fabricación que encaje bien en el entorno de Industria 4.0, se elige la fabricación con láser. ¿De acuerdo? Bueno, pues para que os hagáis una idea, incluso el más modesto de los teléfonos móviles lleva aproximadamente 12 pasos que utilizan láseres en su proceso de fabricación. Desde el sellado de la batería, hasta soldadura de los plásticos, hasta otros procesos que requieren hasta un máximo de 5 o 6 láseres, dependiendo del modelo que se esté fabricando. Algunos de los procesos es tan sencillo y tan habitual como marcar el logo del fabricante, o que si regaláis el móvil a un colega o a un amigo le digáis cuánto te quiero y me acuerdo de ti en este momento con la pasta que me estoy dejando. Bueno, pues desde ese instante, ¿vale?, el láser juega un papel importante, pero hay procesos muchísimo más sofisticados que se hacen en telefonía móvil. Si yo os digo qué parte del teléfono móvil es la que más queréis, ¿qué me diríais? La pantalla. ¿Cómo está acabada la pantalla? Con un vidrio de prestaciones excepcionales. Claro, si os digo esto me vais a mandar a tomar viento, porque nadie tiene demasiada buena consideración de las propiedades excepcionales del vidrio de los teléfonos móviles. Bueno, es un vidrio que tiene unas propiedades mecánicas y de servicio absolutamente excepcionales. El estándar industrial lo tiene una empresa americana que se llama Corning y la denominación comercial es Gorilla Glass.
El problema de ese vidrio es que al tener unas propiedades mecánicas completamente diferentes a otros vidrios, es tremendamente difícil de cortar. Bueno, pues ¿sabéis cómo se corta? Con láser. Y vais a ver cómo se corta, porque es un proceso curiosísimo. Vais a ver que pasamos el láser y aparentemente no se ha cortado. Y cuando pasa cierto tiempo, el material se abre, se cliva. ¿Verdad? Es un proceso bastante curioso y para hacerlo necesitamos unos láseres muy especiales, que llamamos láseres ultrarrápidos, de los que os voy a hablar ahora. Son láseres que tienen un comportamiento temporal que son capaces de dar energía en pulsos extraordinariamente cortos. Eso permite procesar materiales transparentes. En este caso, lo que se hace en el vidrio es generar un plasma dentro del volumen del material. Ese plasma intenta expandirse en tiempos muy cortos y genera esfuerzos que, si uno parametriza de forma adecuada el proceso, acaban clivando el material y dan una calidad cosmética al frente de corte absolutamente excepcional. De hecho, se pueden conseguir efectos de biselado controlando cosas como la polarización del haz que se está utilizando para hacer este tipo de procesos. Bueno, pues os voy a hablar, a costa de a lo mejor irme un minutillo más, por favor, Sherman, os quería presentar un poquitín qué son esto de los láseres ultrarrápidos antes de hablar de lo que hacemos en el centro láser, porque van a cambiar multitud de ámbitos tecnológicos. Llamamos láseres ultrarrápidos a todos los láseres que tienen duración de pulso, que son capaces de dar la energía en forma pulsada por debajo del nanosegundo. Hoy en día tenemos láseres con pulsos de hasta atosegundos, 10 a la menos 18 segundos. Y ya empiezan a ser un estándar industrial los láseres de femtosegundos, 10 a la menos 15 segundos. ¿Por qué es tan importante tener fuentes de energía que se comporten temporalmente así? Por lo siguiente, vamos a hacer un ejercicio de estos de física de primero que tanto os gustan. Elijamos una energía moderada. Un julio estaremos de acuerdo que es una energía moderada, ¿no? Aproximadamente es el trabajo que me costaría levantar una manzana a 1 metro en el campo magnético terrestre. Hasta yo eso me lo puedo permitir, ¿vale? Sin estar demasiado en forma. Si yo libero ese julio de energía en 1 segundo, obtengo una potencia bastante moderada de 1 vatio. Pero si yo cojo ese mismo julio, ¿os acordáis esa energía, que es una energía accesible, y la libero en un segundo, puedo obtener potencias de pico del orden del gigavatio? Eso no es una potencia moderada. Eso es la potencia característica de una central nuclear. Bueno, hoy en día un láser de nanosegundos es una herramienta tremendamente barata y que aproximadamente tiene el tamaño de una cajetilla de tabaco. Pero es que si yo cojo ese julio de energía y en vez de en 1 nanosegundo lo libero en 1 femtosegundo, la potencia de pico que obtengo es 1 petavatio. 1 petavatio son 500 veces la potencia total generada en la Tierra. Es verdad, dura muy poco, pero lo tengo accesible en la mesa del laboratorio. Las aplicaciones para este tipo de fuentes de energía son absolutamente alucinantes. No tenemos tiempo para abordarlas, pero de verdad investigar, leed, porque van a cambiar multitud de sectores científicos y tecnológicos. ¿Pero por qué son importantes para la industria? Aparte de disponer de esa fuente de energía tan controlada temporalmente, hay una ventaja. Y es que con ellas podemos hacer una especie de trabajo en frío. ¿Por qué? Porque si tú metes energía en un medio material en tiempos tan cortos, no das pie a que se desarrollen los procesos convencionales de conductividad térmica. Con lo cual minimizas la afectación térmica del material. Haces una especie de procesado en frío. Y eso ha abierto un campo enorme de aplicaciones completamente nuevas de los láseres en la industria. Os voy a enseñar alguna. Por ejemplo, el texturado superficial con láseres de femtosegundo. Eso es un patrón con estructuras de dimensiones micrométricas, que además presenta una serie de estructuras jerárquicas. Hay una especie también de estructurado nanométrico en la superficie, y la intención es controlar la mojabilidad de la superficie a voluntad. Vais a ver una parte que se ha tratado para ser superhidrofóbica y otra para ser superhidrofílica. ¿Veis cómo el líquido se comporta de forma completamente diferente en función de la morfología de la superficie tratada con láser? Desde luego, aplicaciones para ese tipo de comportamiento hay muchísimas, todas ellas muy interesantes, pero también el poder microestructurar y nanoestructurar permite hacer otra serie de cosas. Os voy a, por ejemplo, enseñar lo que hemos hecho en un proyecto europeo. Son efectos cosméticos sobre piezas cromadas de automoción. Estos son los elementos, los embellecedores, por ejemplo, de la salida del radiador, perdón, de la entrada del radiador de vuestro coche, ¿vale? Pues la industria pide cosas como estas, que tengan
figuritas y efectos de colores. Bueno, para hacer eso, en el centro láser lo que hemos hecho es nanotexturar la superficie. Es decir, modificarla con resolución nanométrica. Y eso solo se puede hacer con láseres ultrarrápidos, ¿vale? Para conseguir fabricar con tolerancias dimensionales de 1 nanómetro con una herramienta cuasi convencional como es un láser, necesitas tener un control del depósito de energía extraordinariamente preciso, sobre todo desde el punto de vista temporal. Bueno, otro tipo de láseres que también han cambiado y revolucionado la industria son los láseres de fibra. ¿Qué es un láser de fibra? Es un láser que la luz se genera en la propia manguera que transmite la luz. Antes teníamos otras cosas, teníamos láseres que podíamos meter en fibras. Hoy en día tenemos fibras que son láseres. Y eso es una ventaja tremenda, porque la calidad óptica de la luz que dan es muchísimo. Al pasar por menos interfaces, por utilizar el propio medio para que se propague, le da mejores condiciones y, por supuesto, más usabilidad. Hoy en día se están desarrollando muchísimas aplicaciones basadas en láseres de fibra y encima también se pueden hacer láseres de fibra ultrarrápido. De hecho, no es exagerado decir que dentro de unos años prácticamente todos los láseres que utilicemos serán láseres. Bueno, pues ha llegado el momento de que os contemos un poquitín qué hacemos en el centro láser. He elegido 3 grandes grupos de aplicación. Uno histórico, que nos situó hace muchos años en el contexto internacional, que llamamos laser pinning o laser shock processing, que es un proceso muy similar al que muchos conocéis de perdigoneado, de shot pinning convencional. Es un proceso que pretende tratar superficialmente un material para mejorar su comportamiento fundamentalmente en fatiga, alargar la vida de las piezas. Bueno, pues nosotros en vez de utilizarlo lanzando bolas a velocidad alta contra la superficie del material, lo hacemos pues utilizando un láser, enfocamos la superficie, generamos un plasma, es decir, un vapor muy caliente que absorbe la radiación del haz y tiende a expandirse en la dirección de incidencia del haz. Taponamos ese plasma con un poquito de agua y el plasma lo que hace es meter una onda de choque intensísima en el volumen del material sólido. Esa onda, al propagarse, comprime la red cristalina y se consigue generar un campo de esfuerzos residuales cerca de la superficie que sean en compresión, de tal forma que si se inicia una pequeña grieta, el entorno energético en el material le diga, no, tú no vas a crecer alegremente y vas a estar ahí retenida mucho más tiempo que si yo estuviera tensionado. Bueno, pues este proceso es completamente habitual hoy en día en la industria. Aquí vais a ver cómo se hace en nuestro laboratorio. Eso que oís son las ondas de choque que se propagan en el aire, no las que están propagándose en el interior del material. Se van solapando los pulsos y se va tratando toda la superficie de la pieza. Se utiliza normalmente para piezas de alto valor añadido, es un proceso caro, pero además las ondas de choque son tan intensas que se puede conseguir con estrategias adecuadas la deformación del material. Es decir, se puede conseguir un conformado por onda de choque generada por láser. Y para que veáis el tipo de aplicaciones que tiene este proceso concreto, hay fabricantes de avión que la forma de las alas la da utilizando este tipo de proceso de laser shock pinning. Bueno, otro campo en el que en el centro láser hemos trabajado muchísimo es en el de la microfabricación. El láser es una herramienta idealmente apropiada para hacer cosas pequeñas, tanto en el ámbito micrométrico como en el nanométrico. Podéis procesar semiconductores, cerámicas, materiales metálicos, materiales orgánicos, prácticamente cualquier material. Y nosotros es verdad que hemos trabajado muchísimo en un sector que tuvo unos años de muchísima importancia en Europa, que es el sector fotovoltaico. De hecho, internacionalmente el centro láser es conocido por las contribuciones que ha hecho en este campo. Hemos desarrollado procesos para tecnologías de silicio cristalino, un montón. De hecho, podríamos hacer una célula solar completamente con láser. Desde hacer el absorbente fotovoltaico, hacer el emisor, hacer la unión PN, podemos hacer emisores selectivos y locales también, podemos hacer la pasivación y podemos hacer la metalización del dispositivo. Luego es posible plantearse una célula solar completamente hecha con láser. Y luego también hemos trabajado bastante en tecnologías de lámina delgada, que son importantísimas sobre todo para mejorar la introducción de la fotovoltaica en edificación, ¿vale? Bueno, aquí vais a ver cómo se personaliza un módulo fotovoltaico y lo que parece un proceso de marcado convencional no lo es en absoluto. Ese módulo fotovoltaico, después de generar un efecto de semitransparencia y grabar el logo de un fabricante, sigue funcionando. Y para que eso ocurra, en el proceso de interacción láser tenemos que llevarnos capas que miden decenas o centenas de nanómetros sobre otras capas que miden lo mismo, de forma que al quitar una
no estropeemos en absoluto la otra, porque si no cortocircuitaríamos todo el módulo y no funciona. Luego ese proceso es extraordinariamente selectivo y para que tenga sentido industrialmente hay que hacerlo a velocidades por encima de 10 metros por segundo. Eso es un reto tecnológico muy importante y que se ha venido desarrollando en los últimos años. Y para ilustrar lo que hacemos también a escala pequeña, voy a recordar una cosa histórica en el Centro Láser. Cuando empezamos a trabajar en microfabricación hacíamos lo que llamábamos peluquería. Y es que para enseñar lo pequeñas que podíamos hacer las cosas, cogíamos un pelo y lo grabábamos, lo recortábamos y estábamos encantados, diciendo qué buenos somos, qué cosas tan pequeñas podemos hacer. Bueno, realmente lo más difícil de todo ese proceso, ¿sabéis cuál es? Sujetar el pelo. Hacer el proceso láser es prácticamente trivial. De hecho, un pelo no es demasiado pequeño. El diámetro medio suele ser entre 80 y 100 micras. Pero con esta vida también hay divisiones diferentes, ¿verdad?, de acercamiento a la peluquería láser. A la vez que nosotros hace 15 años hacíamos esto, nuestros colegas de Laser Centrum Hannover hacían esto. Eso es un ejemplo extremo de manufactura aditiva por láser, con un proceso que se llama fotopolimerización de 2 fotones. No os voy a contar qué es. Si estáis interesados, estamos encantados de contároslo. Pero la idea es básicamente manufactura aditiva, capa a capa, con resolución nanométrica. Y eso tiene su intríngulis porque vence el límite de difracción de la luz, ¿vale? Estamos haciendo que la herramienta procese dimensiones características mucho más pequeñas de la longitud de onda que utilizamos. Bueno, los que tengáis curiosidad en esto, indagar un poco porque hay aplicaciones fantásticas de la fotopolimerización de 2 fotones. Pero hablando de pelos, ¿cuál es la aplicación por excelencia de los láseres relacionada con los pelos? Quitarse pelos. ¿Que me estorba el pelo en un sitio? Le doy con el láser. No más pelo. Después de unas cuantas sesiones se acabó el problema. Pero me reconoceréis que posiblemente habría otro sector de la sociedad tremendamente interesado en el proceso contrario, que es ponerse pelo, ¿vale? Clientela asegurada, abundante. Bueno, ¿y si os dijera que posiblemente esto pueda llegar a ser una realidad gracias al uso de la tecnología láser? Eso que veis ahí son las primeras pruebas de impresión de folículo en piel mediante bioimpresión con láser. Lo hace una empresa francesa que tiene un contrato millonario con L'Oréal, una firma de cosméticos que todos conocéis. Nosotros colaboramos con esta empresa francesa en un proyecto europeo en temas de bioimpresión y de momento este folículo solo pretende testar fármacos, pero a futuro se pretende que forme parte de un entorno complejo de piel en el que posiblemente se pueda hacer crecer pelo. Y esto me lleva a la última parte de mi presentación, que es una línea relativamente nueva en el centro láser que tiene que ver con bioimpresión, que me gustaría contárosla en 3 o 4 minutos. ¿Qué es la bioimpresión con láser? Es la impresión de material vivo con láser. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una técnica que se llama Laser Induced Forward Transfer. Estos son los pulsitos de luz, ¿vale? No se necesita un láser muy sofisticado, es bastante normalito y barato. Cogemos un medio transparente y ponemos un líquido, que puede ser un hidrogel, algo que tenga sentido en ingeniería de tejidos, o que incluso pueda contener células vivas. Y el proceso es muy parecido a un proceso de impresión por inkjet, ¿vale? Generamos un chorro mediante la presión inducida por el láser, el jet colapsa, genera una gota y transfiere el material que queremos. Básicamente un inkjet, con ciertas ventajas, ¿vale? Y es que podemos manejar un rango de viscosidades que el inkjet ni se podría imaginar. Y otra ventaja, que si imprimimos células vivas, la viabilidad celular es muchísimo mayor que si las hacemos pasar por una boquilla como en un sistema de extrusión o en un sistema de inyección. Luego, es una aplicación muy interesante para manejar material vivo. Y nosotros, pues la verdad es que aprendimos estos procesos LIF en un ámbito completamente diferente. Os he dicho que hemos trabajado mucho para el sector fotovoltaico. El sector fotovoltaico nos pidió explícitamente desarrollar una alternativa a los procesos de serigrafía convencional con la que se hacía la metalización en las células solares, sobre todo pensando en dispositivos flexibles. Y nos inventamos una aproximación basada en LIF. Hacíamos como un inkjet con láser, depositábamos la tinta de plata y luego la curábamos, la activábamos, ¿vale?, para que condujera bien con láser. Además,
no me voy a enrollar mucho, pero este proceso tiene la ventaja de que es un proceso a baja temperatura. Luego es compatible con dispositivos fotovoltaicos de alta eficiencia que no pueden soportar pasos en fabricación de muy alta temperatura porque los estropeáis, ¿vale? Bueno, pues aprendimos a hacerlo y estábamos muy contentos y lo hemos llevado a fase preindustrial en un proyecto europeo y de hecho también buscamos aplicaciones de integración arquitectónica siguiendo el consejo de posiblemente el mejor arquitecto de todo nuestro tiempo, Sir Norman Foster, que decía que la arquitectura solar no es una cuestión de modas, posiblemente sea una cuestión de supervivencia. Nosotros nos lo creemos y es uno de los ámbitos en los que seguimos trabajando habitualmente. Pero como aprendimos a imprimir bien con láser, dijimos, ¿por qué no buscar aplicaciones de bioimpresión? No éramos los primeros, no es que haya muchos grupos en el mundo, pero hay unos cuantos. Se habían impreso desde neuronas a células madre, a cardiomiocitos, un montón. Entonces buscamos un campo virgen hace 3 años y lo encontramos en inmunología. Nos acercamos a colegas del Instituto de Salud Carlos III y en concreto el grupo de inmunólogos nos dijo, nos vendría muy bien tener modelos in vitro para entender mejor cómo funciona la respuesta del sistema inmune humano, que era a lo que se dedicaban ellos. Y dijimos, bueno, nosotros os podemos ayudar. Básicamente, el sistema inmune es algo maravilloso, es un ejército de respuesta que tenemos en el cuerpo para protegernos, que se basa en 2 procesos muy simples. Uno es la activación, el cómo se comunican las células, y otro es la migración. Las células, si ven que no pueden de forma local contener la invasión, migran de alguna manera a los ganglios linfáticos y desactivan una respuesta maravillosa que es la respuesta especializada del sistema. Pues eso de activación y migración implica poder manipular células, modificarlas genéticamente por parte de los inmunólogos para ver cuándo se activan, cuándo se mueven, cómo migran, y nosotros dijimos, nosotros podemos manipular esas células. Entonces les estamos ayudando a imprimir células del sistema inmune y enseguida nos dimos cuenta que controlando adecuadamente los parámetros éramos capaces de controlar el número de células que imprimíamos y podíamos incluso imprimir una única célula por gota. Teníamos la posibilidad de hacer lo que se llama single cell printing, algo que luego os comentaré por qué es tan sumamente importante. Y lo que hacemos habitualmente es esto, ¿no? Ponemos las células unas alrededor de otras y vemos si se comunican, si se activan, si migran, etc. Ahora mismo tenemos un proyecto en la Comunidad de Madrid con otros grupos, también de esta universidad, hospitales, donde lo que vamos a hacer es intentar meter respuesta inmune en piel, ¿vale? Porque el problema de la piel artificial hoy en día es que vuestro sistema inmune se la come completamente. Si podemos meter vuestro sistema inmune en piel artificial, la piel artificial valdría como barrera definitiva, como un trasplante de órgano convencional, ¿vale? Bueno, pues por último, me dais un minuto, por favor, porque esto es la parte que me gustaría contaros, es una que nos hace mucha ilusión. Nos inspiramos hace aproximadamente 2 años en un artículo en Science que se llamaba algo así como The Power of One, el poder de una célula única. Para la medicina futura es importantísimo poder manipular células individualmente. Y entonces buscamos un campo de aplicación que fuera realmente importante porque nosotros podíamos imprimir células una a una. Y nos acercamos a los oncólogos, en este caso del Gregorio Marañón, y nos dijeron, claro que nos interesa. La oncología está sufriendo actualmente un cambio de paradigma absoluto, basado en una técnica que se llama biopsia líquida. La biopsia líquida es fácil de entender. Para ver la evolución de un tumor y hacer un tratamiento adecuado, los médicos, los oncólogos, biopsian los tumores. Eso es extraordinariamente agresivo y la información que obtienen no es toda la que quieren obtener. Hace unos años ha aparecido otra técnica que es extraer sangre y ver cuáles son las biomoléculas y las células tumorales que pasan al torrente sanguíneo para analizarlas y poder hacer diagnosis, prognosis y terapéutica personalizada del tumor. Esas células que liberan los tumores sólidos y van a la sangre se llaman células tumorales circulantes y son importantísimas porque son las responsables de la metástasis. Esas son las que salen del tumor primario, van por los vasos y acaban migrando a otros órganos y desarrollan los procesos de metástasis. Hoy en día hay miles de personas trabajando en biopsia líquida y nosotros hemos hecho nuestra propia aproximación con el Gregorio Marañón a la biopsia líquida con láser, con una ventaja, que es que podemos aislar las células tumorales circulantes una a una. ¿Para qué? Para que luego la gente que está haciendo oncología translacional pueda secuenciarlas y pueda diseñar tratamientos específicos para los pacientes. Hoy en día estamos trabajando todavía en pruebas de concepto. Hemos hecho una patente conjunta UPM con el Hospital Gregorio Marañón
Y es un ámbito de trabajo en el que estamos encantados de trabajar y en el que, cómo no, nos gustaría, más allá del propio desarrollo científico y el impacto científico que tengamos, tener una mínima posibilidad de éxito para poder tener un impacto social, que es lo que realmente nos daría importante. Bueno, pues con esto acabo, y cuando os decía que en la historia del láser el primero que dijo algo del láser fue Meyman, os mentí. La primera referencia escrita sobre el láser la hizo este señor, Plinio el Viejo. No era un rapsoda, pero viene un poco al efecto de la rapsodia, como poema clásico, y rapsoda es aquel que la canta. Pues Plinio el Viejo, que sabéis, escribió una obra que se llamaba Historia Natural, que fue una referencia durante muchísimos siglos, decía lo siguiente sobre el láser. El láser se encuentra entre los regalos más maravillosos de la naturaleza y se le aseguran multitud de aplicaciones. Por supuesto que no se refería a una fuente de luz, sino que se refería a esa planta que veis al fondo. Esa planta era el tesoro de la medicina tradicional romana y valía prácticamente para todo, incluso para curar esos excesos de las fiestas a los que eran tan aficionados los romanos, y por lo que veo, algunos alumnos, antes de venir al IRM, hace un par de días. Pues se hace el láser como tratamiento terapéutico para los efectos no deseados de la actividad lúdica. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias.